Muy buenas noches. El presente es un resumen de el parcial de la unidad 4. Recuerden que no lo hemos terminado. El tema es regímenes aduaneros. Permítame abrir en pantalla completa. Ok, bien. ¿Qué son los regímenes? En clase platicamos, ahorita va a ser nada más el resumen, acerca de la situación económica de México. Estamos hablando alrededor de los años 40 a los años 70, donde aplicamos un modelo proteccionista de generar el consumo interno, bloqueando la entrada a mercancías de origen extranjero, insisto, para fomentar la compra de productos aquí, ¿no? Industrias tradicionales, por no decir artesanales, como la industria de la ropa, la industria del juguete, la industria del zapato. Ahí identificamos a las maquiladoras en Puebla, Guadalajara, León. Y como todos sabemos, bueno, no hubo el mismo resultado que se esperaba que hubo de este modelo en otros países como Japón o Alemania. Debido a ello, se optó por la política de libre mercado, es decir, vamos a abrir el mercado mexicano para la entrada de productos extranjeros y también para la entrada de servicios, en este caso fabricaciones manufactureras, a efectos de producir empleos y a través de esos empleos y maquinarias extranjeras producir productos, fabricar productos, perdón, objeto de exportación. ¿Ok? Estamos hablando en términos generales de las máquinas. Entonces vamos a ver cómo el gobierno hace su catálogo eh, en materia de política comercial aduanera a efectos de facilitar el comercio. Bien, en primer término tenemos lo que son las importaciones definitivas, que consisten en la entrada de mercancías por tiempo indeterminado para consumirse en el país, sea entrada, importación definitiva o salida, exportación definitiva. ¿Ok? Tanto en la IMPO como en la Expo, entrada o salida, las mercancías salen o entran por un tiempo indeterminado. Es decir, definitivamente se quedan en el país, IMPO, o definitivamente se quedan fuera del país, exportación. Hemos visto ejemplos, lo hicieron en tareas, por ejemplo, la entrada de perfumería a México, la entrada de ropa, textiles, calzados, alimentos, son mercancías que se van a quedar aquí en el país, se van a consumir. Electrodomésticos, la computadora, tu celular, la bolsa que tienes en este momento, los lentes, etc., productos extranjeros. Esas son importaciones definitivas. Exportaciones definitivas, estamos hablando de productos hechos en México y que se van de México. Por tradición podemos hablar, por ejemplo, de los productos agrícolas o productos del reino animal, sea que exportemos huevo o, por ejemplo, exportemos la misma carne de la gallina, sea que exportemos aguacates o cítricos o productos ya con más elaboración, por ejemplo, cerveza, licores, tabacos, ¿ok? Estos serían ejemplos de exportaciones definitivas. En temporales,
La misma palabra lo está diciendo, la mercancía tiene una temporalidad, es decir, un espacio-tiempo definido para permanecer dentro del país, importación, o fuera del país, exportación. Es decir, hay exportaciones temporales, quiere decir que la mercancía regresa, y hay importaciones temporales, quiere decir que la mercancía entra por un tiempo determinado. Aquí es donde se puede empezar a complicar un poco. ¿Por qué? Porque entonces entra la pregunta, ¿para qué es la temporalidad? Y en el para qué empieza la división en el caso de IMPO. Para retornar en el mismo estado, por ejemplo, TAMSA importando maquinaria, ya la utilicé, ya está desactualizada, la sale del país, y entonces fue una importación definitiva de activos fijos para retorno en su mismo estado. En el para qué encontramos otra división. Voy a hacer una importación temporal de chatarra para convertirlas en tubos y entonces sacarlas del país. Entonces se trata de insumos que van a entrar al país y van a ser transformados, y una vez transformados salen del país. Y en esto podemos tener n cantidad de ejemplos. TAMSA haciendo los tubos. Podemos pensar, por ejemplo, en las fábricas textileras. Traen tela, esa tela se convierte aquí en camisas y se venden al extranjero. Podemos pensar en juguetes, podemos pensar en estufas, refrigeradores, pantallas planas. Estamos hablando de las maquiladoras, ¿ok? Esas mercancías entran al país como insumos, son transformados, elaborados o ensamblados y salen del país. Esos son ejemplos de importaciones temporales. División para retorno en su mismo estado, por ejemplo maquinaria, o para elaboración, transformación o reparación, insumos, tela que se convierte en pantalón. Esto también tiene una aplicación amplia. Recuerden, vamos a salirnos ahorita de la mente de las industrias. Una importación temporal para retorno en su mismo estado también aplicaría para todo el equipo cinematográfico que va a hacer una película aquí en México y se regresan a Estados Unidos. No solamente serían equipos de filmación, vamos a pensar en Lady Gaga, que trae todo su espectáculo, y junto con el espectáculo de Lady Gaga, pues va a traer todo su equipo de iluminación, sonido, etc. Es una importación temporal para retorno en el mismo estado. Lo mismo sería para exportación, jóvenes. Hay mercancías que salen del país y retornan. A lo mejor vamos a hacer una modificación en una máquina y tengo que mandarla a Alemania para su mantenimiento, actualización, modificación, acoplación, y de allí regresa. Y también sucede que pueden salir insumos, ser transformados y regresar a México. Se espera que sea al revés, pero también es una posibilidad que suceda así. En el depósito fiscal, que lo vamos a ver más a detalle ya en el tercer parcial, estamos haciendo referencia a que las mercancías llegan al país, a la aduana, salen de la aduana, es decir, entran al país, pero no se van a la bodega del que los compró, sino que se van a una bodega llamada Almacén General de Depósito, que es una extensión de la aduana en manos de un particular. No esperemos algo espectacular, es una simple bodega, así de fácil. Imagínense una bodega, un almacén, como muchos de los que hay aquí en Veracruz, y una parte de ese almacén es declarado Almacén General de Depósito, a lo mejor una tercera parte.
Las mercancías que ingresen a ese espacio están bajo custodia de la aduana. ¿Ok? Es decir, están almacenadas por la razón social que administra ese almacén, que es un particular, una SADCB, una SDRL, una SC, o sea, una empresa X. Esa empresa X tiene la concesión por parte de la aduana de resguardar esas mercancías. Entonces, imagínense que yo soy el fabricante, el dueño de las mercancías, y tengo allí en el almacén general de depósito, vamos a pensar por ejemplo en ácido acetil salicílico. Tengo ahí 10 toneladas. Y voy a sacar por tonelada, conforme vaya haciendo yo mi producto. En este caso, el ácido acetil salicílico se va a convertir en un paracetamol. Entonces voy a ir sacando del depósito fiscal conforme lo vaya necesitando. ¿Cuál es la ventaja con esto? Que en lugar de tenerlas en Veracruz e ir sacando tonelada por tonelada, ya las tengo aquí, en mi ciudad. Vamos a pensar, por ejemplo, en Guadalajara. Y escojo un almacén general de depósito que esté más cercano a mi domicilio fiscal o domicilio de fabricación. Entonces es una ventaja de logística. Es una ventaja económica, es un estímulo, por cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy aquel que trajo vinos, no tenía dinero, lo meto en el almacén general de depósito, allí se lo vendo a mis clientes y cuando ellos me pagan, obviamente estoy incluyendo en ese costo el pago de los impuestos y el pago del almacenaje. También es una estrategia económica. Tránsito, tal como platicamos, hay dos modalidades, jóvenes. Sale mercancía de Santos, Brasil, y conforme a la línea azul, descartando las otras opciones, ¿ok? Lo que es la color naranja y la que es color negro, descartamos esa. Vámonos al azul. Mercancía que sale de Santos, Brasil, llega a Veracruz, cruza la cintura inferior de México hasta llegar a Lázaro Cárdenas, sube allí a otro barco y se va a Los Ángeles, California. La mercancía realmente va a Los Ángeles, California, pero se utiliza México nada más de tránsito y a eso le llamamos tránsito nacional, porque las mercancías transitan por territorio nacional con destino a otro país. Es decir, México es utilizado de paso. Hagan de cuenta como los indocumentados. ¿Ok? México es de paso. Así es este régimen. Tránsito internacional. México es utilizado solamente como un corredor logístico. Tránsito nacional. Vamos a tránsito internacional, porque aquí ya estamos excluyendo el IMPO y la EXPO. El tránsito internacional es que mercancía que está en México, vamos a suponer en Tijuana, como ven ustedes ahí el punto amarillo en la parte superior, tenemos que llevarla a Nuevo Laredo. Es decir, de aduana a aduana. Pero en lugar de pasar por el territorio inseguro de las carreteras de México, o porque no están bien las condiciones físicas de las carreteras, mejor vamos a pasarlo por Estados Unidos. Es mercancía que está en México, Tijuana, y vamos a llevarla a otra parte de México, pero a través de un territorio internacional. ELA, como bien dice ahí, elaboración, reparación o transformación en recinto fiscalizado. El ejemplo que poníamos aquí es el siguiente. Traigan a su mente las instalaciones del puerto de Veracruz. Allí hay espacios ociosos. Hoy en el viejo muelle, por ejemplo, la bodega 16, un espacio ahí abandonado, llenándose de polvo. Es un espacio no utilizado. Entonces una empresa que, por ejemplo, va a recibir urea, en el barco va a recibir urea, y se me la tengo que llevar a San Luis Potosí, donde está mi fábrica, y embolsarlo para distribuirlo en la península de Yucatán. Entonces, qué pérdida de tiempo. ¿Sabes qué? En lugar de llevármelo a San Luis Potosí nada más para embolsarlo, pues mejor me traigo mis máquinas aquí en esa bodega 16 que la aduana de Veracruz la tiene ahorita
sin utilizar como espacio ocioso, monto ahí mi maquinaria y allí relleno los sacos, ahí los empaco, ahí los rotulo y los cargo ya para que se vayan directo a la península de Yucatán. ¿Ok? No solamente rellenarlos, ahí a lo mejor me llevo una mezcladora para que esa urea rebajarla y ya poder utilizar como un fertilizante. Es decir, hago un proceso, en este caso, de elaboración o transformación. Y recinto fiscalizado estratégico, jóvenes, para sintetizarlo y hacerlo muy fácil, es lo siguiente. Imagínense que la fábrica de Volkswagen que tenemos en Puebla dijera, ¿sabes qué, Veracruz? Apártame un espacio en tu ampliación porque me voy a llevar la fábrica para allá. Una modalidad, hay varias, de recinto fiscalizado estratégico es que la fábrica esté dentro del puerto. Cosa que sucede, por ejemplo, en Altamira y por eso se llama Puerto Industrial de Altamira. ¿Cuál es el beneficio aquí? Menos regulaciones, porque la mercancía está dentro del espacio de la aduana. No tengo que andarte vigilando ni pensando que te la vas que vas a entrar sin pagar impuestos, porque te tengo aquí y en cualquier momento te puedo revisar. Pero no solamente hay esa modalidad, puede estar dentro, adyacente o pegadito, o dentro de la circunscripción de la aduana. Es decir, del territorio que abarca la aduana. En el caso de Veracruz, por ejemplo, la aduana de Veracruz no solamente tiene jurisprudencia sobre lo que es el puerto, inclusive alcanza hasta Alvarado en cuanto a su territorio de jurisprudencia o de ejercicio de su autoridad. Entonces, una fábrica puede decir, ¿sabes qué? Me instalo en Alvarado, voy a hacer ahí procesos de acondicionamiento de mariscos enlatados, ¿ok? Y me voy a declarar como recinto fiscalizado estratégico. Adelante, entonces la aduana de Veracruz supervisa esa empresa. Esos jóvenes son los 6 regímenes: definitivo, temporal, depósito, tránsito, elaboración y recinto fiscalizado. Los que nosotros vamos a ver en clase, ya de hecho abarcamos uno, es es definitivo, temporal y depósito, porque son los más utilizados. ¿Ok? Bien. Este es un ejemplo de lo que ustedes hicieron como tareas, ¿ok? Y cómo los fueron desglosando. Esto lo recibieron en una de sus tareas como ejemplo de cómo ir disgregando los regímenes. Esa combinación en color azul que vemos es lo que está en los pedimentos en la parte superior de los mismos, en los encabezados. No es otra cosa más que ponerle abreviaciones a lo que hemos comentado 2 láminas antes. ¿Ok? Las primeras 3 van a corresponder al tipo de operación. Recuerden que en México nada más hay 3 tipos de operación: importación, exportación o tránsito. Es decir, las mercancías entran, salen o transitan. Por lo tanto, la clave que tenemos ahí de inicio, IMP, es importación, es decir, es una entrada. Ahora, ¿para qué entra? Tenemos ahí ITR, importación temporal para retorno en su mismo estado de activos fijos. O vamos a hacer un cambio. Esto también lo vimos en clase. ITE. IN. Sigue siendo una importación, sigue siendo temporal, pero la E en este caso corresponde a elaboración, transformación, y la IN significa insumos. Es decir,
Es una entrada, importación temporal de insumos para su elaboración, transformación o reparación. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a poner importación, depósito fiscal, ¿ok? Y A4 significa ingreso, porque luego vamos a tener salida de depósito, que es una 5. Vamos a hacer otro cambio. Importación definitiva de mercancías en general. Aquí tienen, esta es la clave, la combinación de claves para la entrada de perfumes, de relojes, alimentos, electrodomésticos, todo lo que vas a encontrar en un súper. Y más, estamos dando casos específicos, ¿ok? O ejemplos específicos. Estas son, jóvenes, las principales que tenemos. Todo esto nada más le cambiamos, vamos a poner un caso nada más. Vamos a hablar de exportación. XP sería tipo de operación, es una exportación. EXD significa que es definitiva. A1, exportación definitiva de mercancías en general. Esta sería la clave, por ejemplo, para el caso de la cerveza de Grupo Modelo. Por ejemplo, para el caso de los jugos de Jumex. Los limones de Martínez de la Torre, que van a Estados Unidos. El aguacate de Michoacán, que va a Estados Unidos. Son EXP, EXD A1. El caso que estábamos diciendo de la empresa archivos, a ver, discúlpenme. Ok, ahí está. XP EETR. Exportación perdón, tuve un problema aquí del audio. XP EETR sería la exportación temporal para retorno en su mismo estado. Una maquinaria que sale a Alemania va a ser transformada, va a ser reparada, adicionada con algunas actualizaciones que tengan, no lo sé, programaciones o X pieza que le cambien el motor y va de regreso a México. ¿Ok? Estos son ejemplos de combinaciones. Esto se mezcla con lo de la tarea que ustedes desarrollaron en términos generales bastante bien. Felicidades. Y bueno, de ahí vienen los nombres, las explicaciones. Eso lo tienen ustedes en su material. Los artículos que corresponden a los regímenes. Recuerden que aquí lo importante, chicos, es que ustedes sepan dónde están los regímenes. Tengo que aprenderme de memoria los artículos, no necesariamente. Quien quiera hacerlo, adelante. Pero para eso tenemos acceso a la ley aduanera a través de varias herramientas que ya hemos visto en clase. Bien, en este sí nos vamos a quedar tantito. Vamos a hacer el resumen rápido del definitivo. Recuerden que las particularidades o generalidades este es el mejor régimen para el gobierno porque una vez que entras, cuando saliste de la aduana ya cumpliste con todo lo que tenías que cumplir. Acuérdense que en una temporal o en un depósito te vas de la aduana y no me pagaste. Entonces yo como aduana me quedo con la sensación de que chin, ese se me fue. Ya me juró por el osito Bimbo que sí me va a pagar, pero al final de cuentas no tengo el dinero en mis manos.
En el definitivo sí tengo el dinero en mis manos y ya me demostraste aquí que cumpliste con todas las regulaciones, tanto las económicas como las de seguridad. Esa es una ventaja del régimen definitivo. En sus particularidades, bueno, el 96 es la definición, entrada de las mercancías para permanecer por tiempo indeterminado, es decir, hasta que se acaben. Si es que se acaban, y si no, pues mientras permanecen. Ya lo dijimos, pagas impuestos, cumples regulaciones conforme al 95 y el 97, recuerden que la mercancía que se fue como una exportación definitiva, mandamos a España, vamos a suponer que exportamos las estufas que hace Mave ahí en Querétaro. Y cuando llegan a España, resulta que ellos utilizan gas butano en lugar de gas LP, que es lo que usamos nosotros aquí, gas LP. Sabes que en México pues no me sirven estas estufas. Si quieres, modifícalas, pero mándamelas para gas butano. Y ahí vienen de regreso las estufas. Cuando vienen de regreso, jóvenes, es una importación definitiva. Se están entrando al país, no le van a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejamos ahí? Bueno, el artículo 97 me dice, mira, cuando regresen esas mercancías, entiendo que te las rechazaron. Por lo tanto, te voy a dar un periodo de 6 meses para mercancías que no requieran mucho o hasta de un año para maquinarias, para que puedas hacer lo que tengas que hacer y las vuelvas a sacar del país y se vuelvan a ir. Y ya no las quiero de regreso. Es decir, te permito los retornos sin el pago de los impuestos. Revisión en origen. Vimos que hacer el examen previo es un derecho del agente aduanal, pero puede poner en riesgo la mercancía en cuanto a su manipulación, se puede dañar o se la pueden robar. Entonces yo como importador, yo soy Grupo Yokohama y digo, ¿sabes qué? No quiero que saques las llantas en el examen previo, que luego no las vas a poder volver a meter. Entonces te doy cumplimiento al 98 de la ley aduanera, donde yo como importador Yokohama voy ante el SAT y consigo una certificación de revisión en origen. Es decir, que me vas a creer que si yo te digo que son 100 llantas, van a ser 100 llantas y el agente aduanal ya no tiene que hacer el examen previo. ¿Ok? Es como un voto de confianza que el gobierno le da a Yokohama y por lo tanto exime de la responsabilidad al agente aduanal de hacer el examen previo. En el 100 está el trámite que se tiene que realizar y en el 100A, y con esto concluyo, tenemos las empresas certificadas. Yo ya. Rápido, jóvenes. Las empresas certificadas son empresas de gran volumen en cuanto a su operación de importaciones. Estas son las que mueven al país, señores. Estamos hablando de los monstruos que tenemos en México, el ramo automotriz, el ramo químico, el ramo de las manufactureras, por ejemplo, de electrodomésticos, televisiones, lavadoras, refrigeradores, pantallas, u otros como por ejemplo Grupo Modelo, Otamsa, Bimbo, FENSA. O sea, esos monstruos en México, las empresas se les llama empresas certificadas. Claro que esto es optativo, no es obligatorio, pero por supuesto que se certifican ante el gobierno, dan sus características, informan sus volúmenes, le dicen al gobierno que pagan todos los impuestos y demás que ustedes ya han mencionado en sus tareas, los principales 5 requisitos para ser empresa certificada, y entonces te conviertes como en aquel cliente premier en el banco que ya no hace filas. O sea, te voy a dar beneficios, pasas rápido por la aduana, te reviso menos, si te equivocas, ok, te doy chance, puedes rectificar, cosa que hoy está muy restringido, y una serie de beneficios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué crees? Yo no soy un super importador que traiga o que maneje 500 millones de importaciones al año. No importa, te vas por el camino de OEA, operador económico autorizado.
No tengo esos volúmenes. Es más, ni soy importador, soy agente aduanal y yo soy transportista. Ok, no se preocupen. También los voy a certificar, en el caso de ustedes, como socio comercial. Ok. No vas a ir por volumen, pero sí porque eres una empresa segura. ¿Qué es una empresa segura? Pues que tus instalaciones físicas son seguras. Cuentas con perímetro, cuentas con vigilancia, cuentas con cámaras, tus empleados llegan bien identificados con su gafetito, etc, etc. Tienes seguridad en tus procesos, es decir, todo lo que haces está documentado. Y tienes seguridad de recursos humanos, es decir, no contrataste a cualquier hijo de vecina, sino que los pasaste por un proceso de exámenes psicométricos, psicotécnicos, psicotrópicos, etc, etc. Y eres una empresa segura, OEA. Con esto, jóvenes, terminamos el resumen. Prácticamente lo que tienen que hacer ustedes es identificar los casos de empresas, como lo hicieron en el trabajo, y cuál es la clave que les corresponde. Muchas gracias por su atención.